Tengan todos un cordial saludo. Somos Edna Rocío Valderrama y Lina Yariana Cristancho, estudiantes de la especialización de Neuropsicología de la Educación. Hoy estaremos hablando de transducción sensorial, percepción, proceso subcortical, corteza cerebral y procesamiento cerebral, agnosias y encontraremos las respectivas referencias bibliográficas. Transducción sensorial. La función de los receptores sensoriales es la transducción, esto es, la conversión de una forma de energía a otra. En la transducción sensorial, los receptores convierten la energía de un estímulo sensorial en cambios en el potencial de la membrana, denominados potenciales receptores o potenciales generadores. Los potenciales receptores se parecen a los potenciales postsinápticos en que son potenciales graduados provocados por la apertura o cierre de canales de iones. Cuanto mayor es la fuerza del estímulo, mayor es el cambio en el potencial de la membrana. Sin embargo, a diferencia de los potenciales postsinápticos desencadenados por la unión de los neurotransmisores a los receptores, los potenciales receptores son desencadenados por estímulos sensoriales. Los receptores sensoriales tienen dos formas básicas. En algunos casos, un receptor sensorial es una estructura especializada del extremo periférico de una neurona aferente. Cuando un receptor semejante se despolariza hasta el umbral, se genera un potencial de acción en la neurona aferente y se propaga hasta el sistema nervioso central, transmitiéndose así la información relativa a los estímulos. En otros casos, el receptor sensorial es una célula distintiva que se comunica por medio de una sinapsis química con una neurona aferente asociada. Cuando el receptor sensorial es una célula distinta, los cambios en el potencial de la membrana de la célula perceptora provoca la liberación de un mensajero químico o transmisor. Cuanto mayor es el estímulo excitador, mayor es la cantidad de transmisión que se libera. Después de que los receptores sensoriales lleven información a nuestro cerebro, encontramos la fase de la percepción. La percepción, del latín percapire, que significa obtenido por captura o por captación, es el proceso activo que emplean las personas para ordenar e interpretar sus impresiones sensoriales para dar significado a su entorno. El propósito es percibir la realidad y ordenarla al tenor de sus correspondientes interpretaciones o visiones. Cada persona tiene su propia interpretación o visión del mundo donde vive. Estas percepciones son verdaderos radares que nos llevan a pensar que nuestro comportamiento nos permitirá lograr nuestros objetivos. Recibimos y percibimos la información por medio de receptores especializados, los órganos de los sentidos, que nos comunican impresiones ópticas como la visión, acústicas como el oído, olfativas, gustativas y táctiles. Esos receptores transmiten los estímulos externos al cerebro y este, por medio de procesos de generalización, distorsión y selección, filtran esas señales eléctricas y las convierten en una representación interna. Cuando la persona no siente a través de sus órganos de percepción, no recibe información del exterior y por lo tanto no percibe nada. Proceso subcortical. Vamos a empezar hablando por el interior del cerebro, subcortes, ya que este está formado por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca tiene un claro predominio en la zona interna de los hemisferios cerebrales, recibiendo esta denominación por el color de la mielina que forma la parte de las fibras nerviosas. La sustancia gris tiene una gran importancia funcional, ya que los núcleos subcorticales, como el cuerpo estriado, tálamo y el diencéfalo, desarrollan importantes funciones endocrinas, sensitivas, motoras y cognitivas. La mayor parte del contenido interno de los hemisferios cerebrales está formado por sustancia blanca. Esta sustancia blanca está constituida por comisuras y fascículos. Las comisuras son haces de fibras que conectan ambos hemisferios cerebrales entre sí. La comisura más importante del cuerpo es el cuerpo calloso, que es la mayor estructura anatómica del interior del cerebro.
Está formada por 200 millones de fibras nerviosas que permiten sincronizar la información sensorial, motora y cognitiva. Fascículos. Son haces de fibras nerviosas intrahemisféricas que comunican distintas zonas de cada hemisferio cerebral entre sí. En el interior de la sustancia blanca subcortical se encuentran situadas también varias estructuras de la sustancia gris, fundamentalmente los ganglios basales, el diencéfalo y el sistema límbico. Los ganglios basales colaboran en la regulación de la actividad motora que no están sometidas al control voluntario y ejecución de los movimientos automáticos. Diencéfalo. Este está formado por cuatro estructuras: el tálamo, el hipotálamo, subtálamo y epitálamo. El tálamo es una estación de relevo a toda la información que llega a la corteza cerebral o que procede de esta dirección al exterior del sistema nervioso, ejerciendo además una función de filtro que regula el nivel de alerta. El hipotálamo participa en la regulación de las funciones autónomas y neuroendocrinas, siendo el centro del sistema nervioso autónomo. También participa en la actividad de la emoción y la motivación. El subtálamo es el responsable de regular las actividades motoras extrapiramidales en coordinación con los ganglios basales. Y el epitálamo es la parte más dorsal e interna del diencéfalo. Sus funciones como la pigmentación de la piel y la regulación del comienzo de la pubertad. El sistema límbico regula la activación emocional, participa activamente en los procesos de almacenamiento y archivo de información y coordina las respuestas autónomas y endocrinas como los estados emocionales. La corteza cerebral es el nivel más superior del sistema nervioso central y siempre funciona en relación con los centros más inferiores. Recibe enormes cantidades de información y responde de una forma precisa, produciendo los cambios más apropiados. La corteza cerebral recubre por completo cada hemisferio cerebral. Está formada por sustancia gris y se ha estimado que contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. La corteza cerebral, como la sustancia gris de cualquier otra localización en el sistema nervioso central, está formada por una mezcla de células nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos. En la corteza cerebral se encuentran los siguientes tipos de células nerviosas: células piramidales, células estrelladas, células fusiformes, células horizontales de Cajal y células de Martinotti. Capas de la corteza cerebral. Estas capas pueden distinguirse por el tipo, densidad y organización de sus células. Capa molecular o capa plexiforme. Es la capa más superficial. Capa granulosa externa. Esta capa contiene un gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas. Capa piramidal externa. Esta capa está formada por células piramidales y el tamaño de su cuerpo celular aumenta desde el límite superficial hasta los límites más profundos de la capa. Capa granulosa interna. Esta capa está formada por células estrelladas dispuestas de manera compacta. Capa ganglionar o capa piramidal interna. Esta capa contiene células piramidales muy grandes y de tamaño intermedio. Capa multiforme o capa de células polimorfas. Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas de las células son células piramidales modificadas cuyo cuerpo celular es triangular u ovoide. Las células de Martinotti también son muy evidentes en esta capa. La corteza cerebral debe considerarse como la última estación receptora implicada en una línea de estaciones que reciben información de los ojos, oídos y órganos de la sensibilidad general. La función de la corteza consiste, en términos sencillos, en discriminar y relacionar la información recibida con los recuerdos del pasado. Presumiblemente, la información aferente sensitiva enriquecida es entonces desechada, almacenada o traducida en una acción. En todo este proceso existe una interrelación entre la corteza y los núcleos basales, mantenida por las muchas conexiones nerviosas corticales y subcorticales. Corteza sensorial primaria. En esta corteza, diferentes poblaciones de neuronas se encargan de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo.
La corteza sensorial primaria se organiza de una forma modular, de manera que habitualmente se muestra un patrón de organización por columnas de neuronas con propiedades funcionales similares. Hoy en día, los módulos corticales se han puesto de manifiesto en los sistemas somatosensorial y visual y en menor grado en el sistema auditivo. Reorganización cortical. Las regiones que presentan mayor capacidad de discriminación sensorial, en términos generales, envían mayor cantidad de información que aquellas con baja resolución. No obstante, hemos de tener presente que el espacio que ocupa una parte del cuerpo en la corteza no es inmutable o estático. Corteza de asociación. Áreas de asociación unimodales. Se encuentran adyacentes a las áreas sensoriales primarias y llevan a cabo un procesamiento más complejo de la información que éstas, integrando normalmente diferentes características del estímulo. Las neuronas en las áreas de asociación multimodales responden a múltiples modalidades sensoriales y modifican su respuesta en base a diferentes circunstancias. Agnosias. La incapacidad para reconocer un estímulo a pesar de existir una adecuada sensación del mismo se denomina agnosia. Agnosia es entonces la pérdida de la capacidad para transformar las sensaciones simples en percepciones propiamente dichas, por lo que el individuo, a pesar de ver, oír o sentir, no puede reconocer los estímulos visuales, auditivos o táctiles. Las agnosias se observan en casos de lesiones de la corteza parietal, temporal y occipital. Las agnosias se clasifican en visuales, espaciales, auditivas y táctiles. Agnosias visuales. Las personas que sufren este tipo de agnosia pueden ver, es decir, identificar líneas, formas, diferentes niveles de iluminación, describir las partes del estímulo visual y en ocasiones copiar un objeto, pero son incapaces de reconocer el significado de lo que ven. Dentro de las agnosias visuales encontramos agnosia visual para objetos, acromatopsia y acromatognosia, alexia agnóstica, prosopagnosia, simultagnosia. Agnosias espaciales. Se refiere a una incapacidad perceptual para reconocer e integrar información espacial sin que exista una alteración sensorial primaria que la justifique. Dentro de estas tenemos trastornos en la exploración espacial, síndrome de Wallin, trastorno en la percepción de movimiento, trastorno en la percepción espacial, trastorno en la manipulación espacial, agnosia espacial unilateral, pérdida de los conceptos topográficos, trastorno en la orientación y la memoria espacial. Agnosias auditivas. Las agnosias auditivas se refieren a la incapacidad para reconocer los estímulos auditivos verbales y no verbales. Dentro de ellas tenemos agnosia para sonidos no verbales y amusia. Agnosias táctiles. Dentro de ellas tenemos agnosias somáticas, asomatognosias bilaterales, asimbolia al dolor, desorientación derecha-izquierda, agnosia digital, autopatopagnosia.